buenos días o muy buenas tardes, incluso hasta muy buenas noches, pues para las personas que me están escuchando en este momento. Mi nombre es Eduardo Osvaldo Astochiata, psicólogo en formación de la Universidad de Pamplona, norte de Santander, Colombia. Pues voy a hablar sobre la teoría de los 5 grandes. Esta es la materia pues de psicología de la personalidad. La docente Sandra Lizeth Padilla Sarmiento. Entonces, para empezar, tengo un libreto en el cual pues me voy a guiar de él. También pues aclarar y recalcar que mis referencias han sido el libro pues de la psicología de la personalidad, teoría e investigación. También referenciado pues por Ram Tals y Álvaro Trujillo. Estos señores también han realizado unos videos donde pues hablan sobre esta teoría, el cual pues tomo algunas palabras de ellos, el cual pues son muy importantes pues para poder abarcar o poder dar una respuesta acertada a lo que quiero pues dar a entender también. Ahora, ya sabiendo esto, pues para empezar, decía Tales de Mileto: lo fácil es pensar pues que conocemos al prójimo, lo difícil conocerse a uno mismo. Unas pues muy interesantes palabras pues para empezar, porque para muchos la personalidad es impredecible, descifrable incluso, porque hay un montón de complejos de pensamientos, de emociones, de sentimientos, pues para representar la personalidad. Yo y mis circunstancias, diría Ortega y Gasset. Además, pues la personalidad, pues como también aporta unas características o una combinación de estas, pues entonces que hace única a la persona, que nos hace irrepetibles, inigualables, junto pues a sus costumbres, incluso pues junto a sus manías, sus defectos, sus atributos, sus emociones, sus pensamientos. En sí pues es la esencia única pues que tiene cada persona. Hay que aclarar dos términos importantes pues para continuar y para comprender un poco cómo es la personalidad de las personas. Una de estas, y se habla mucho, es el temperamento. Por lo tanto pues es la disposición innata pues que nos impulsa pues a reaccionar de forma particular a los estímulos ambientales. Por lo tanto es la dimensión biológica e instintiva pues de la personalidad humana. Está determinado pues por la herencia genética, la cual influye de manera notable en el sistema nervioso y endocrino, es decir, en la incidencia relativa de plurales neurotransmisores y hormonas. Estas diferencias a nivel individual dan lugar pues a variaciones y distintos rasgos y predisposiciones. Por ejemplo, la hiperactividad del sistema nervioso simpático, la facilidad pues con que el cerebro entra pues en modo alerta, favorece pues la aparición pues de sanciones de ansiedad y estrés. Otro ejemplo pues como el que afirma Heisen es que pues las personas extrovertidas pues se caracterizan por niveles crónicamente bajos pues de activación cortical. El otro término es el carácter. Este pues es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento pues que se han adquirido durante la vida. Por lo tanto, pues se trata del componente aprendido de la personalidad, ya que aparece como consecuencia de experiencias vividas. La cultura en la que se crece, súper importante también. Las vivencias específicas, la ubicación geográfica, el entorno social y familiar. La educación formal también es súper importante, porque la educación formal son capaces de moldear pues considerablemente las predisposiciones genéticas y tendencias biológicas antes descritas. Esto es pues al temperamento. La personalidad igual que el temperamento más el carácter. Esto sería la personalidad. Ahora, pues también se define como la organización entonces pues de las emociones, de las cogniciones y conductas, pues que determinan pues los patrones del comportamiento de un individuo. Se trata pues de la integración dinámica de las pautas de comportamiento que emanan pues de la herencia genética en colaboración con factores sociales y culturales. Sería pues un conjunto, por lo tanto, pues de rasgos, tanto aprendidos como innatos, que se dan en un individuo y persisten a lo largo del tiempo. La personalidad pues por lo tanto ha de ser coherente en contextos distintos, de tal manera pues que en el marco de actuación del sujeto en cuestión y en su estado de ánimo pues se manifiesten repetidamente en escenarios cambiantes. Esto es que el individuo, a pesar pues de este bombardeo de estímulos y dependiendo del lugar donde esté, el individuo, su personalidad persiste a lo largo del tiempo. Hay preguntas
importantes como qué aspectos de la personalidad pertenecen al carácter y cuáles son temperamentales. O otra pregunta como ¿son innatos o adquiridos? Por lo tanto, pues es difícil distinguir de forma estricta pues en la actualidad si un rasgo peculiar, por ejemplo, como la obsesión o la dejadez o la adaptabilidad, pues es un pilar de nuestra naturaleza o por el contrario ha sido designado por el ambiente. Lo más habitual es que en mayor o menor medida ambas pues hayan ejercido cierta influencia pues en la constitución de dichos atributos en la personalidad. Para conocer por supuesto en detalle tanto la personalidad de las demás personas como pues la de nosotros mismos, que merecen el tiempo pues de ser estudiados, hacer una breve historia pues como psicólogos cómo han participado y han dejado pues su granito de arena o han dejado teorías o hipótesis. Entonces el primero en mencionar un posible modelo pues de personalidad en factores predecibles fue Thurston en su discurso pues frente a la APA en 1933. Aunque la historia como de cómo se elaboró pues esta teoría es mucho más compleja y mucho más larga, pues porque todo comienza en el siglo XIX, cuando Francis Galton pues elaboró el que él llamó el modelo léxico de personalidad, pues donde afirmaba pues que las diferencias de personalidad más revelantes están pues codificadas en nuestro lenguaje. Humberto Maturana diría a nuestro lenguajeo a través pues de un adjetivo pues que las define. Tomando pues esta teoría de Galton en 1936 el psicólogo Gordon Allport y por supuesto pues con personas que trabajaban con ellas, con colaboradores, buscaron 2 diccionarios ingleses, encontrando pues unas 17.953 palabras referidas pues a la personalidad, sintetizando al final unos 4.504 adjetivos relativamente estables y observables. En 1940 pues Raymond Cattell toma pues esta aún larga historia pues de Allport, 4.504 adjetivos, aún es una lista muy larga. Y después pues de muy largos estudios, de muy largas entrevistas y encuestas y por supuesto de análisis de todos estos datos, pues termina haciendo un buen trabajo, sintetizando 171 palabras pues que los engloba en 16 rasgos de personalidad diferentes. Este resultado terminó diseñando el 16PF, otro test pues de la personalidad basado en rasgos que sigue pues vigente al día de hoy. Trabajos posteriores pues de la Armada concluyeron que los 16 rasgos de Cattell pues tenían 5 factores comunes en sus definiciones. Los primeros pues en elaborar una prueba basada en estos nuevos factores fueron Costa y McCree en 1983 con su famoso NeoPIR, pero entonces el modelo no quedó pues completamente consolidado hasta 1993 gracias al psicólogo Goldberg, que ha pues probado su validez y solidez tanto en esta cultura como en otras. Eso es también muy importante, ese aporte pues de que se aprobó en otras culturas. Ahora, más que describir una lista de adjetivos del sujeto, este modelo pues define el perfil de personalidad, estableciendo diferentes factores, cada uno con valor opuesto, posicionando así pues a la persona. Cada factor pues se basa en unos rasgos psicológicos característicos de todas las personas, es decir, que todas las personas tenemos. Lo que sucede es que cada persona pues las tiene más desarrolladas o con una intensidad diferente. Como un dato curioso, entonces el profesor Jordan Bert Peterson, un psicólogo clínico, entonces realizó un apunte brillante. ¿Qué tan correlacionado tendrían que estar 2 parámetros diferentes para que sea posible omitir uno de ellos al estimar la presencia de ambos? Pues es importante también qué adjetivos son más completos semánticamente, cuáles son los que revelan más datos acerca del sustantivo. Vale, volviendo a Lewis Goldberg, este psicólogo estadounidense pues diseñó el prestigioso modelo de los 5 grandes, o también conocido como se dice, como lo dije al principio, Big Five. Este modelo pues es una clasificación de rasgos de personalidad pues que analizan en profundidad la composición de sus 5 dimensiones. Los 5 factores son: factor 1, extraversión, en el origen llamado energía. Ya más adelante explicaré el porqué. Ahora pues las personas con bajo nivel en este factor 1 pues son personas tranquilas, personas reservadas, personas que son silenciosas, personas solitarias, ¿vale? Ahora las personas que tienen un alto nivel en este factor 1 pues son personas que son todo lo opuesto, son personas habladoras, asertivas, personas energéticas, abiertas, franco,
dominantes, personas fuertes, entusiastas, presuntuosos, personas que son muy sociables, una persona valiente, una persona aventurera, una persona que es muy ruidosa, incluso una persona que es mandona. Todo interesante pues que Jung ya definía estos rasgos de introversión y extroversión como parte pues de sus procesos personales. Hay personas que se sienten a gusto rodeado de personas, otras en cambio no, pues prefieren incluso su propia compañía. Por lo tanto pues dependerá pues del grado de extroversión, pues que se caracteriza por la alta sociabilidad, la tendencia pues al acompañamiento de otros, el atrevimiento en situaciones sociales o las predisposiciones a evitar la soledad. Dependerá pues de cómo nosotros por supuesto pues proyectamos la energía. Esta energía entendiéndose como nuestro principal esfuerzo psíquico. Por lo tanto pues las personas extrovertidas proyectan pues esa energía hacia afuera de ellos. Como lo hacen hacia afuera de ellos, entonces necesitan pues de más estimulación, más experimentación de sensaciones. Por eso pues se asocia a un nivel de asociación. El polo opuesto, pues como las personas introvertidas proyectan esta misma energía, pero no lo hacen hacia afuera, hacia el exterior, sino lo hacen hacia adentro. Por lo tanto, pues estas personas introvertidas no necesitan tanta estimulación externa, pues por lo que se sienten a gusto consigo mismos, se sienten bien pues con actividades personales, ya que su energía pues se recarga estando consigo mismos. Factor 2. Vale, entonces se define afabilidad o amabilidad. La afabilidad pues se define como la demostración continua y genuina de respeto, tolerancia y cordialidad. El individuo pues con un bajo grado sería una persona pues muy criticona, se despreocupa pues de las emociones, tanto de él y de las demás personas, una persona incluso fría, una persona hostil, una persona que le gusta pelear con las otras personas, duro de corazón, un poco amable, una persona cruel, una persona severa, una persona poco agradecido, incluso una persona tacaña. El individuo incluso pues con un alto grado en el factor 2 sería una persona simpática, una persona agradable, una persona amable, una persona agradecida, una persona afectiva, blando de corazón, una persona cálida, generoso, confiado, útil, agradable, afable, cordial, cooperativo, una persona gentil, generoso, elogiador, una persona sensible. Factor 3. Tesón o responsabilidad. Vale, entonces la responsabilidad pues es una tendencia a mostrar autodisciplina, establecer un orden concreto pues de procesos y prioridades y actuar pues de manera premediada. Esta pues dimensión tiene sus bases en el autocontrol o fuerza de voluntad, una habilidad elemental en la planificación, en la organización y ejecución de tareas. Son personas por lo tanto pues organizadas, preocupadas, responsables, fiable, pues una persona que genera confianza, concienzudo, una persona precisa, práctica, pausada, cuidadoso, cauto. Diría una persona pues con este rasgo diría algo así como: siempre estoy preparado, presto atención a los detalles, hago mis deberes de inmediato, soy partidario del orden, soy muy exigente con mi trabajo, jamás olvido mis pertenencias, sigo un horario específico y me considero socialmente útil. El polo pues opuesto es más una persona despiadada, una persona informal en sus principios morales, una persona desordenada, una persona pues descuidada, una persona frívola, una persona irresponsable, una persona descuidada e incluso una persona olvidadiza. Factor 4. Vale, en este caso, en el factor 4, neuroticismo versus estabilidad emocional. El neuroticismo, esta palabra, o si se prefiere mejor, inestabilidad emocional para comprenderla un poco mejor. Entonces es la tendencia pues a experimentar emociones adversas, tales como la ira, la culpa, la tristeza, inferioridad o desesperación, así como sufrir ciertos trastornos mentales como el de la ansiedad o el de la depresión. Las personas pues con baja intensidad pues son tensos, son unas personas ansiosas, unas personas nerviosas, malhumorados, incluso personas que casi todo el tiempo están preocupados, susceptibles. Incluso son personas miedosas, se autocompadecen, temperamentalmente inestables. Entonces son personas que se castigan a sí mismos, desalentados,
emotivos. Las personas altamente estables pues no suelen tener pensamientos negativos, pues que desencadenan estrés. Suelen expresar sus emociones de una forma equilibrada, saben manejar pues la ansiedad, por lo tanto son personas calmadas. Factor 5, apertura mental, ¿vale? El individuo pues con un alto grado de apertura mental pues se caracteriza por tener una relación fluida con su imaginación, aprecia el arte y la estética, rompe pues con la rutina, desarrollan su creatividad y son consecuentes pues con las emociones propias, incluso pues con las emociones ajenas, muy interesante e importante acá. Además pues las personas suelen conocer conocimientos sobre multitud de temas, debido pues a su extrema curiosidad. Son personas intelectuales, personas pensantes, lo cual pues los hacen más propensos pues a tener creencias menos convencionales. Es frecuente pues decir que se pueden observar en músicos, en filósofos y en escritores. Ahora, el individuo pues con un bajo grado, como el polo opuesto de apertura, sería una persona pues que rechaza el cambio, tiende pues a tener intereses pues más tradicionales, prefieren pues la familiaridad y sencillez sobre lo complejo, cambiante, es una persona superficial, ambiguo y sutil, llegando pues a considerar incluso pues hasta las artes y las ciencias con cierta suspicacia, hasta los emprendimientos con falta pues de interés. Entonces por lo tanto una persona pues con niveles altos diría: tengo ideas excelentes, empleo expresiones poco comunes, me lanzo hacia nuevas aventuras y soy de mente ágil a la hora de entender nuevos conceptos, mientras que alguien pues con apertura baja, ese polo opuesto, diría: la abstracción mental no me interesa en absoluto, carezco de imaginación y no se me da nada bien aprender cosas nuevas. Bueno, pues ya para terminar, pues gracias totales para las personas que estuvieron ahí atentas, detenidamente escuchándome y detallando el video. Pero pues me hubiese dado a entender, espero pues el mensaje hubiera sido claro pues con el tiempo que dediqué buscando e indagando pues para poder brindar este pequeño aporte sobre la teoría de los 5 grandes. Ahora, esta teoría pues también fue criticada. Zuckerman, entonces él da un aporte sobre los 5 factores alternativos de personalidad,